OpenAI acaba de lanzar su nueva herramienta de Agent Builder, que es un agente para construir workflows de inteligencia artificial. Si has utilizado alguna de las otras herramientas existentes para construir workflows o agentes de inteligencia artificial, esta va a ser una pasada. Agent Builder es una plataforma como un GPT, pero con esteroides, en donde vas a poder construir workflows para atención al servicio al cliente, planeación de eventos, para que te ayude como agente en tu rutina de trabajo, para comparación de documentos, para que te ayude a estructurar información o datos, o con su base de datos también, poder consultar información en tiempo real sobre documentos ya cargados en OpenAI. En este video te voy a guiar paso a paso para que puedas conocer todo lo que puedas realizar con esta herramienta. También te voy a enseñar dos herramientas que te va a ayudar a potenciar los agentes de inteligencia artificial, como creación de widgets y también el playground de OpenAI para customizar tu agente visualmente. Vamos a empezar y nos vamos a ir directamente a la plataforma de OpenAI. Para llegar a esta página necesitamos irnos a platform.openai.com, la plataforma de OpenAI. Y ahí vamos a irnos a la herramienta de Agent Builder, que es esta. Y aquí podemos ver varias cosas. Primero, tenemos la herramienta de Agent Builder, tenemos otras herramientas también de OpenAI. ¿Ok? La que nos interesa es Agent Builder. Aquí en esta herramienta lo que primero vamos a ver es esta página de bienvenida, en donde vamos a poder ver algunos de los templates ya existentes o que nos sugiere OpenAI. Uno de los templates que ya tengo aquí abierto es, por ejemplo, este. Este es un agente que me va a poder ayudar en el retorno o en la información de productos de alguna tienda. ¿Ok? Entonces, si lo vemos aquí, tenemos algunos nodos en la parte izquierda en su menú y tenemos un workflow organizado por nodos. Cada nodo va a tener sus propias configuraciones, que ahorita lo vamos a ver. Y también podemos tener un preview de este workflow y publicarlo también. Podemos también evaluarlo. Ahorita vamos a ver cómo y para qué nos va a servir evaluar un workflow. Este es el menú que vamos a poder duplicarlo, cambiarle el nombre o borrar este workflow existente. Y aquí abajo tenemos estas 4 herramientas básicas, ¿no? Que es esta, que es, si le doy a la P, me da la herramienta de la mano para poder moverme en este espacio. ¿Ok? Luego V para poder seleccionar varios nodos al mismo tiempo. Y las clásicas herramientas para regresar o control Z, quitar el control Z, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita no me voy a meter tanto en la configuración de cada nodo. Vamos a ver un pequeño preview de cómo funciona este workflow, un template. Y aquí le voy a poner algo sencillo. Le voy a escribir, quiero devolver un producto. ¿Ok? Este workflow está construido en inglés, pero como está corriendo sobre el modelo de OpenAI, no pasa nada si le preguntamos o hacemos la pregunta en español. ¿Ok? Y aquí vimos cómo, voy a correrlo otra vez, aquí vamos a ver cómo se va a estar ejecutando cada uno de los nodos, cómo va a ser su razonamiento o cómo va a estar corriendo cada uno de los nodos y su respuesta. ¿Vale? Lamentamos que desea devolver el producto, podemos ofrecerle un dispositivo de reemplazo con envío gratuito. Por favor, envíanos los detalles del producto que quieres devolver para proceder. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo está funcionando y cómo está corriendo cada uno de los nodos y su funcionamiento. ¿Vale? Esta última parte de User Approval es esta penúltimo nodo en donde vamos a poder darle 2 botones. Creo que no tiene para cambiarle el texto a los botones, siempre está Approve o Reject. Seguramente en un futuro vamos a poder customizar estos botones, pero bueno, este es un ejemplo muy básico, ¿vale? Ahora, vamos a empezar desde cero. Y la parte más importante de este Agent Builder va a ser este nodo de My Agent, ¿ok? Vamos a ir a analizar primero por nodo, que es My Agent, ¿vale? Si seleccionamos este nodo, se nos va a abrir una ventana en la parte derecha, en donde vamos a poder configurar mi agente. Yo le voy a poder poner el nombre, agente test, le voy a poder poner instrucciones en inglés o en español. Eres un asistente para la ayuda, es un asistente personal para la creación de ideas en marketing. Algo muy sencillo, no le estoy poniendo nada robusto. ¿Ok? Podemos aquí agregarle también instrucciones, por ejemplo, un prompt del usuario, que en este caso sería el texto que va a ingresar una caja de texto,
o la conversación inicial, pero podemos no tener y que actúe por sí solo, ¿va? Obviamente vamos a tener este asistente para que me pueda ayudar a actualizar el prompt y tenemos algunas otras herramientas. Este de Include Chat History me va a permitir a que el agente pueda tener memoria de las conversaciones. En los modelos, obviamente vamos a tener todos los modelos, tanto los más nuevos como los más viejos de OpenAI. Si quisiéramos un modelo muy bueno de razonamiento, nos podríamos ir con el O3. Vamos a dejarlo en GPT-5 Nano. Reasoning Effort, ¿qué tanto poder de razonamiento voy a tener en mi agente? En este caso, tengo 3 niveles, bajo, medio y alto. Luego tenemos las herramientas. Podemos darle a este agente herramientas, así como en otras aplicaciones. Aquí en Agent Builder podemos agregarle diferentes herramientas. Primero, tenemos Client Tool. Podemos crear una herramienta custom, ¿vale? Tenemos obviamente servidores MCP, que esto ya viene incluido dentro de OpenAI, como conectarnos a alguna de estas aplicaciones de Google, de Microsoft, Dropbox, y algunas externas como Zapier, Shopify, Stripe, PayPal, etcétera, ¿vale? Y obviamente podemos conectar ya sea un MCP propio, un servidor propio, ¿vale? Entonces tenemos esta posibilidad. También tenemos la opción de File Search. Entonces podemos crear una base de datos o arrastrar documentos aquí a OpenAI y se va a crear esta base donde OpenAI va a poder consultar la información. Podemos seleccionar una de las bases vectoriales que ya tengamos existentes. Luego otra herramienta creo que es fundamental para búsqueda en la web, para analizar precios, hacer scrapping de web pages, de empresas, etc. ¿Ok? Entonces podemos configurarla o simplemente darle un link en específico o simplemente agregarle esta herramienta para que pueda buscar libremente en la web lo que necesite. También podemos correr un código de Python para analizar o hacer lo que nosotros queramos. Otra herramienta también es de forma local podemos crear algunas funciones y también podemos tener una herramienta custom que nosotros podamos crear. Luego, tenemos muchas más opciones en cómo podemos modificar o ajustar mi agente, ¿vale? No me voy a meter tanto en estas opciones, pero sí, en las tools es algo que definitivamente vamos a poder sacarle mucho provecho. Y por último, el formato de salida. Por default está en texto, pero podemos ocupar el formato de salida tipo JSON para que podamos controlar cómo va a salir la respuesta y podamos utilizarla en futuros nodos con esta herramienta de widgets, que esto ahorita lo vamos a ver, ¿ok? También lo voy a dejar pendiente y ahorita vemos widgets. Por otro lado, obviamente tenemos el nodo de start, que siempre va a estar presente en cada uno de los workflows. Luego tenemos el nodo de agente, que ya lo vimos. El nodo de end, que este me va a servir principalmente para terminar un workflow y no se quede en loop en alguno de los nodos. Tenemos también las clásicas notas para crear comentarios en mi workflow y tener mucho más entendimiento de cómo está funcionando. Luego, en tools, tenemos 3 tools. Voy a dejar al último guard. Esto está muy bueno para que podamos pulir mucho mejor nuestros workflows. Primero, tenemos FileSearch, que ya viene como opción esta herramienta dentro de la agente, pero también lo podemos utilizar durante el workflow para que consulte alguna información, ¿vale? O simplemente aquí tenemos el ligar una base de datos, darle los resultados que queremos obtener y la pregunta, ¿vale? Luego tenemos la herramienta obviamente de MCP, que es igual que funciona en el nodo de agentes. Tenemos las mismas aplicaciones, ¿vale? Y las mismas opciones de agregar un servidor propio. Y luego, esta última, que se me hizo muy buena. Esto me va a permitir filtrar información que vaya entrando a mi workflow. Por ejemplo, esta la puedo poner directamente al inicio y me va a filtrar. Tenemos varios filtros que ya están preconfigurados. Por ejemplo, digo que filtre información. Y aquí en ajustes tenemos más opciones. Podemos filtrar el nombre personal, números de teléfono, la locación, números de tarjetas de crédito, URLs, cuentas de banco, etc. Toda esta información podemos filtrar por default con este nodo que ya viene preconfigurado. ¿Okay? ¿Y para qué nos va a servir? Principalmente sabemos que toda esta información que va a pasar por este workflow va a entrar en un agente y ese agente va a recopilar toda esa información. Entonces, si no queremos que filtre información de nuestros usuarios,
que sea delicada, entonces es un buen filtro. Luego, la moderación, buenísima también, buenísima, en donde podemos filtrar palabras, contenido o textos que tengan alguna de estas categorías, ¿vale? Aquí podemos ver algunas: violencia, algo ilícito, etc. Luego, tenemos esta opción de jailbreak. Si por alguna razón el usuario quiere obligar a la gente en que le dé alguna respuesta que no esté programada o hacer algún prompt injection, entonces este es un filtro que podemos tener previo a que llegue la información a la gente. Entonces esto va a prevenir que se filtre información, va a prevenir fallos en el agente y también va a evitar errores al usuario. Luego, alucinaciones. Claro, esto también se podría poner después del agente para tener un filtro y evitar alucinaciones de mi agente. Y esto también va a ayudar a reducir los errores del workflow. Y continue con error. ¿Ok? También podemos tener este filtro para que continúe a pesar de algún error en el workflow. Cada vez que yo activo alguno de estos filtros, se va a modificar este nodo y va a decidir si pasa este filtro o no pasa. Y ya poder decidir qué vamos a hacer posteriormente, ¿no? Ya podemos generar alguna respuesta determinada de, por ejemplo, no se permite textos de violencia o alguna otra respuesta filtrada, ¿ok? Vamos con los nodos de lógica. Esto va más en la parte de desarrollo, pero debe de ser un must. Deben de tener los workflows algunos nodos de lógica que nos ayude a nosotros como desarrolladores a crear workflows más robustos. Pues tenemos el clásico if-else, que ya está preconfigurado. Este if-else, tenemos dos salidas por default, que cumple alguna opción, entonces va a ser verdadero, va a salir al nodo de arriba, si no, va a salir al nodo de abajo. Pero ¿qué pasa si tenemos más de una condición? Entonces podemos agregar el else if y tener una tercera opción, ¿ok? Y podemos agregar más opciones, ¿vale? Para filtrar o guiar el workflow a diferentes agentes. Vamos a borrar esto para que no me estorbe, ¿vale? Luego el while. El while funciona bastante padre en OpenAI, porque el while como tal, aquí no tengo nada. Pero todo lo que esté adentro de este nodo se va a ejecutar mientras que no se cumpla alguna condición o se cumpla alguna condición, ¿no? Por ejemplo, yo lo podría utilizar mucho en... Vamos a borrar este y bueno, vamos a crear otro nodo de guardians, meterlo dentro de este while. ¿Se dan cuenta? Aquí ya podemos tener un nodo dentro de este nodo. Y este nodo de filtros, aquí podría tener un nodo y aquí ya podría tener otro. Entonces aquí ya podemos robustecer este flujo de lógica del while o podemos tener un número, un entero, una variable de determinados intentos que quiera hacer el usuario, manda un mensaje de error y por último tendríamos el user approval, que esto lo vimos en el ejemplo del workflow anterior, que vimos como ejemplo, que mediante una condición va a mandar un mensaje y va a mostrar dos botones, approve o reject. Como les había dicho, no tengo aquí por el momento alguna opción para modificar o editar los nombres de estos botones, ¿vale? Por último, tenemos los nodos de data. Tenemos un nodo para transformar información, ¿vale? Este me va a servir principalmente utilizando a lo mejor los nodos de lógica o alguna salida tipo JSON para que me convierta la información o me sume información para transformar un nodo, o podría ir después de un nodo de lógica como del if. Pues simplemente podemos, mediante una expresión o un objeto, modificar o transformar la información del workflow. Y por último tenemos setState, que me va a permitir como crear variables o modificar variables ya existentes. Ahora, teniendo un poco de idea de cuáles son los nodos existentes en Agent Builder de OpenAI, podemos irnos a ver otros ejemplos y luego empezamos a construir un workflow desde cero. Okay. Entonces, tenemos este workflow. Este workflow es para buscar información, un asistente de búsqueda de información, ¿vale? Tenemos el nodo de start, que obviamente el input va a ser de texto y va a venir del texto que le pongamos, ¿ok? Luego, tenemos el query rewrite. Este me va a ayudar a lo que yo le estoy diciendo a la gente, lo que yo estoy mandando como texto, ¿vale? Y esta gente lo que está haciendo es reescribir la pregunta del usuario en una pregunta mucho más específica y relevante con base a la información de la data, ¿ok? Esto lo va a clasificar
esta respuesta, esta pregunta. Aquí tenemos, y este nodo va a clasificar dependiendo si va a utilizar cada uno de estos agentes. Por ejemplo, este que tiene información en una base de datos, este que está conectado a la web, o directamente no tiene relevancia esta pregunta y se va directamente a un agente para que pueda responder o pedir más información sobre la pregunta, ¿vale? Entonces, pues ese es un workflow bastante sencillo. Simplemente clasifica mi pregunta. Es el workflow que tenemos y lo que hace en resumen es agarrar la pregunta que yo quiero hacer, la reescribe de una forma mucho más específica y clara que pueda servir a mi agente, lo clasifica y determina si va a ir al agente que tiene información en la base de datos que vaya a poder contestar, si necesita ir a un agente para buscar en la web o simplemente no es relevante esa pregunta y necesita obtener más información del usuario. ¿Ok? Y lo podemos probar. Vamos a darle en preview y luego le puedo preguntar como ¿cuándo es la fecha conmemorativa de Independencia de México? Clasifica mi pregunta, está reescribiendo la pregunta, clasifica la pregunta para cuál agente lo va a utilizar y el resumen que me regresa es este. La fecha oficial es el 16 de septiembre, el grito de independencia se realiza en la noche del 15 de septiembre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Aquí fue a este agente y obviamente buscó en la web. ¿Ok? Así es como funciona este agente. Luego podemos tener esta herramienta de Evaluate. Esta es bastante válida y creo que muchas otras aplicaciones deberían de tener esta funcionalidad de Evaluate. Y aquí nos va a ayudar para optimizar nuestro workflow o para medir el tiempo de ejecución de cada uno de los nodos. Por ejemplo, aquí en este workflow desde que empezó, lo que más tomó tiempo fue reescribir la pregunta, ¿vale? Tomó 8.9 milisegundos, ¿vale? Aquí vemos la respuesta, ¿vale? Luego la clasificó, esto tomó muy poco tiempo. Aquí vemos qué es lo que hizo y cuál fue el output, que se va a ir a Q&A. Y luego dentro del agente de Q&A fue lo que hizo. Hizo una búsqueda en la web, utilizó 4.855 tokens, ¿vale? Utilizó este modelo y utilizó estas características para consultar esta información, ¿vale? Pues aquí podemos medir, este workflow es bastante corto y bastante sencillo, pero mediante vayamos creciendo nuestros workflows van a ser más sofisticados y más tardados también. Y es importante medir y evaluar cada uno de los nodos, su funcionamiento y comportamiento, ¿va? Vamos a ir a otro ejemplo. Este es mucho más sencillo y este analiza principalmente empresas, ¿vale? Voy a irme a preview otra vez. Le voy a decir, analiza una empresa grande, vamos a hacer, analiza Meta. Esta tiene una salida diferente a la otra. El anterior workflow me daba una salida o un output, una respuesta en texto, ¿vale? Esta salida es diferente. Si lo ven visualmente, me da como una estructura diferente y mucho más organizada. El nombre de la empresa, el nombre oficial, la industria, dónde está lo ubicado, el tamaño de la empresa, cuándo se fundó y una descripción, ¿vale? Y, wow, fíjense cómo sacó alguna información como un texto raro, ¿vale? Y vamos a probar otra vez. Analiza NVIDIA. Y aquí tenemos la salida. Igual, el nombre con la misma estructura, el nombre, la industria, dónde está, el tamaño de la empresa, la descripción y cuándo se fundó, ¿vale? ¿Por qué tiene esta estructura? Bueno, vamos a analizar los nodos. En este nodo, primero hace una búsqueda en la web de acuerdo a estas indicaciones de esta agente, ¿vale? Está utilizando el modelo GPT Mini, como lo vimos. Aquí está GPT Mini, incluye el historial, el razonamiento es bajo. En las herramientas no tiene nada este agente. El output es en formato de JSON y aquí vemos cómo estás sacando toda esta información y toda esta información en la que, ¿vale? Entonces, esto me ayuda para el próximo nodo, tener la información bien estructurada. Aquí tenemos la información. Y luego en el siguiente nodo podemos ver ya cómo eso. Un agente hace la búsqueda, otro agente hace el resumen y la muestra, ¿vale? Entonces toda esa información la va a sacar en un widget,
¿vale? Y eso es lo que les quería enseñar. Es algo bastante útil para poder mostrar la información de una forma estructurada y visualmente agradable a los usuarios. Este es el widget que tiene. ¿Y de dónde sacamos el widget? Bueno, podemos darle en editar y vas llevar a esta página de widgets ChatKit Studio. Y esta herramienta, obviamente me fui a editar ese widget, pero aquí tenemos en la galería de widgets todas estas widgets que están como templates que podemos o editar o utilizar dentro de nuestros workflows o de nuestros agentes. ¿Ok? Por ejemplo, del clima, también un asesor del clima, para partidos o información sobre deportes, vuelos. Este widget que estaría muy útil para eventos en el calendario de Google, para cuando hagamos un agente de consulta de precios o de compras, ¿vale? Para enviar correos, un agente que me ayude a escribir y construir correos predeterminados, etc., ¿vale? Y podemos obviamente crear widgets personalizados a través de un texto. Es un creador de widgets con inteligencia artificial que me va a poder ayudar a construir mis propios widgets. Obviamente tenemos toda la información de los componentes que podemos construir, elementos visuales, etc. Este Company Display fue el que utilizó el workflow que vimos anteriormente y aquí vemos cómo está construido, ¿vale? Es un código bastante simple, cómo sale la información o cómo necesita la información, perdón. Y aquí sería descargar este widget y ya poder utilizarlo en cualquier workflow que nosotros queramos. Al igual que todos los demás, si yo quiero utilizar el widget de, por ejemplo, este que me busque los artistas más top del momento, aquí podemos utilizar este widget, abrimos el editor, podemos customizar este widget, ¿vale? Y descargarlo y ya poder utilizarlo. Entonces, esta es una herramienta bastante útil que nos va a ayudar a potencializar de forma visual la respuesta de nuestros agentes. Y lo otro tenemos el Playground, que también me va a ayudar a personalizar la experiencia, que podemos editar y customizar nuestro agente, principalmente la parte visual. Podemos cambiar el color, por ejemplo, de este botón. Podemos crear el fondo del chat de mi agente, customizarlo. Podemos customizar el chat y la experiencia del usuario utilizando nuestro workflow cuando lo publiquemos. Tipografía, ¿vale? El tamaño, ¿vale? Cómo va a ser el chat, la densidad, texto, el saludo. Aquí vamos a resetearlo. Aquí sería esta visión por default de mi chat con el mensaje de bienvenida y con algunas opciones que podemos mandarle directamente. Podemos agregarle ninguna, que simplemente tenga el título de bienvenida, o darle algunas opciones al usuario de qué es lo que puede hacer. No son o severada. Placeholder también podemos un mensaje disclaimer o de advertencia. Podemos también darle la opción de que pueda cargar archivos, buscar en documentos, crear temas, y todo esto lo podemos customizar esta ventana de mi chat. Model Picker, si queremos que el usuario pueda escoger el modelo, que pueda escoger entre un modelo más puntual, limpio o más conversacional. Estas dos herramientas de buscar en documentos o crear temas, la podemos quitar para que no tenga opción de nada. Y las acciones del mensaje. Entonces, esta Playground que me va a ayudar a utilizar esta parte visual de mi chat y tener una herramienta mucho más personalizada para donde quiera poner este chatbot o esta agente. Luego, tenemos este otro ejemplo, Planning Helper, que me ayuda a planear cierta información de trabajo. Bueno, y tenemos esta opción para poder crear un workflow desde cero, que es muy sencillo. Vamos a crear un agente bastante simple y rápido para que tengamos una idea de qué es lo que podemos hacer. Vamos a comenzar con Start. Vamos a agregar un filtro. ¿Vale? Entonces, unir el Start con el filtro y quiero que tenga un filtro de mensajes de odio, seleccionar todas las categorías y ver cómo actúa este filtro de violencia. ¿Vale? Le voy a agregar en Add. Aquí vamos a tener dos opciones. Si pasa a este agente,
Y si no pasa, ahorita vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces esta gente va a ayudar asistente para generar prompts robustos para generar imágenes con Sora. Vamos a utilizar ChatGPT 5 Nano. Vamos a utilizar razonamiento medio. No necesitamos herramientas externas. Y el formato de salida sí que sea en texto. Ok, entonces si pasa el filtro, se va a este agente. Y en este agente lo que hice fue pequeñas instrucciones, ¿vale? Y obviamente le tengo que pasar el texto del usuario que escribió. Aquí lo único que hice fue crear un nuevo prompt message, aquí que venga del usuario, y aquí le puse con estos corchetes, voy a poner el input text, ¿vale? Que fue el que entró. Y con esto ya me debería de generar el prompt, va basado en la idea inicial del mensaje. Ahora, si no pasa, aquí no encontré alguna forma de simplemente regresar un texto predefinido. Es decir, regresar una idea no válida, no cumple con los estándares, etc. Porque no hay ningún nodo que pueda dar una respuesta. Entonces, una manera que yo encontré de hacer esto fue utilizando el nodo de end, ¿vale? Y aquí en el output edité el esquema de salida, en lugar que me saque todo esto como en formato JSON. Eso es lo malo. Va a salir en formato JSON, pero con esta opción donde puedo crear mi formato JSON de respuesta, poner una respuesta predefinida, tipo string, poner idea no va válida, no cumple con los criterios de seguridad, ¿no? Por ejemplo. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Voy a probarlo. Hay otra opción, pero yo no quería utilizar otro agente simplemente para que diera una respuesta repetitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a primero a probarlo para que pase los filtros. En este caso, quiero un prompt para crear una imagen de un paisaje citadino de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces lo mando, pasa los filtros, se va este agente y aquí ya vemos el razonamiento. Entonces está razonando y está creando ya un prompt un poco más robusto de, de lo que le di, ¿no? Entonces, obviamente, si queremos que la gente tenga ya una estructura determinada del prompt, entonces tenemos que hacer un agente mucho más robusto también, ¿no? Entonces aquí me responde, aquí tienes el prompt robusto para generar un paisaje citadino, Ciudad de México, con Sora. Entonces el prompt base, panorama de la Ciudad de México al atardecer, visto desde una azotea de la ciudad, de la zona central, que combina arquitectura, historia, etc., ¿no? Me da otras variables, me da unos consejos, quiere que adapte el prompt específico para Sora, por ejemplo, con tokens o configuración concretas, de estilo, tamaño, relación, etc., ¿no? Entonces ya aquí ya podemos tener una conversación o pulir más mi agente, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si no pasa los filtros? Entonces, podemos intentar crear un prompt como, créame un prompt de dos hombres golpeándose y escurriendo sangre. Esto no debería de pasar los filtros. Efectivamente, no pasó, falló los filtros y entonces se fue al nodo de end. Y esta fue la respuesta, pero me la da como formato JSON. La otra opción que podríamos utilizar es utilizar un agente. Un agente y decirle utilizar el modelo más básico, 4 nano, 4 mini, 5 mini, 5 mini, mínimo de razonamiento, nada de herramientas y podríamos poner también el prompt del usuario. Aquí le estoy poniendo el input text de este nodo y en este puse input as a text de este nodo, ¿no? Entonces es lo mismo, simplemente estoy tomando de diferentes maneras el texto y aquí le podemos poner, darle una respuesta válida de generar prompts robustos para generar imágenes. Ahora,
la idea del prompt del usuario no es válida, que no cumple con los criterios de seguridad, una respuesta breve y clara. Vamos a ver si este prompt bastante básico puede funcionar. Voy a intentar darle el mismo prompt. Dame una imagen de dos hombres peleándose y escurriendo sangre. Vamos a ver, falló en los filtros y ya me responde un texto. Lo siento, no puedo ayudar a crear imágenes que muestren violencia explícita o gore sangriento. Por favor, vuelve a intentarlo con una descripción que tenga menos violencia gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Bueno, necesito utilizar un agente para tener una respuesta que podría fácilmente tener un texto básico y evitar el uso de un agente, ¿no? Entonces tengo estas dos opciones, o darle una respuesta de un JSON que yo ocuparía para no ocupar recursos de un modelo de GPT, simplemente para dar una respuesta, y sí utilizar los recursos para esta agente, pero no para esta respuesta, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna otra opción válida que no ocupe algún modelo de OpenAI, pónganmelo, escríbanmelo. Todo este workflow de agentes va a poder ser publicado. Lo voy a poder publicar, lo voy a poder utilizar vía llamadas de API o también lo podría utilizar mediante un chat-kit y poder darle permisos a otro dominio para que pudiera utilizar este chatbot, ¿no? Este workflow. Es la herramienta. Ya vimos todos los nodos, ya vimos todas las posibilidades que se pueden hacer y también vimos un nodo faltante o al menos algo que le falte para que pueda retornar textos básicos sin tener que utilizar fuerza, un agente y obviamente recursos de OpenAI, ¿no? Entonces, me parece una herramienta bastante potente, tiene sus usos determinados, no se compara a las posibilidades infinitas que tiene un N8N, pero sí me parece una excelente herramienta para crear workflows rápidos, funcionales, publicarlos también de manera rápida y también con el uso de los MCPs, creo que es un acierto bastante grande. La primera versión de Agent Builder de OpenAI me parece una muy buena herramienta y principalmente para todas las desarrolladores o personas que todavía no se hayan metido en este mundo de desarrollo de automatizaciones o agentes, es una buena herramienta para iniciar por la cantidad muy limitada de nodos, pero que con esos nodos puedo crear muchas opciones de agentes y workflows. Entonces me parece un gran acierto. Estoy seguro que en los próximos meses esto va a actualizarse y va a mejorarse, ¿no? Pero por el momento parece una herramienta fabulosa. Para empezar a utilizar esta herramienta y utilizar el preview y o poder publicarlos, tienes que tener tu cuenta autentificada, ¿vale? Que es muy sencillo. Simplemente te piden un documento válido como un pasaporte, una identidad oficial, un ID oficial y listo, ¿vale? No tarda nada. Entonces ya tienes la herramienta. ¿Quieres que haga un tutorial mucho más profundo, una comparación de dos workflows similares, uno en N8N y otro en Agent Builder? Dímelo y con gusto lo hago. Escríbanme sus opiniones, cualquier cosa, suscríbanse, denle like, compartan